Muy buenas tardes con todos. A ver, el día de hoy, ¿ya almorzaron? Entonces, buenos días. Me han dicho que hasta que uno no almuerce no pasamos. Tampoco almorzado, entonces seguimos buenos días. A ver, vamos a conversar acerca de la prevención del cáncer de cuello uterino, ¿sí? Muy bien. Las acciones de prevención deben orientarse a que los estudiantes tengan toda la información científica para que puedan tomar las decisiones oportunas para el autocuidado de la salud. ¿Y quiénes les pueden dar esa información? Obviamente son los padres en el núcleo familiar, pero también ustedes. Se encuentran día a día con esos alumnos. Estas acciones de prevención forman parte del proceso educativo, orientado a la formación de ciudadanos conscientes, empoderados en su persona, que van a tener deberes, derechos y responsabilidades respecto a su salud y la de los demás. Porque si alguien no se respeta a sí mismo, no va a poder respetar a su pareja. Esto está estipulado ya entre los lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Esto como parte de un manual para docentes, que está desde el diciembre del 2008, que el Ministerio de Educación lo ha sacado. Ahora, en el Ministerio de Educación, las acciones de prevención se desarrollan en las instituciones educativas, pero a través de diversas estrategias. Una de ellas es temas transversales en el diseño curricular nacional. Ahora, esta currícula nacional tiene necesariamente que estar propuesta o formada o estipulada o diseñada de forma intersectorial. El Ministerio de Educación tiene que consultar a otros ministerios, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Ambiente, a otros ministerios que le permitan en conjunto ver cuál es la problemática de nuestro país y de acuerdo a eso enfocar cuál va a ser la acción preventiva desde el punto de vista del cáncer de cuello uterino. Otras estrategias son los contenidos ya en áreas curriculares específicas, ¿no? También la tutoría, la orientación educativa y finalmente las campañas y actividades complementarias. Ustedes como docentes entonces tienen estas 4 armas. Si la currícula no ayuda, pues de repente en la tutoría y la orientación que deben brindar ustedes. Pero ustedes como docentes, para hacer una adecuada tutoría o una orientación a sus alumnos, ¿qué deben hacer? Deben brindar información clara y objetiva, y eso es lo que ustedes han venido a adquirir acá. Deben tener conocimiento sobre el periodo sintomático de la infección. Vamos a hablar por eso sobre el cáncer de cuello uterino. Capacidad de reconocer la vulnerabilidad individual de cada uno de sus alumnos y el mayor riesgo que tenga cada uno de ellos. Ustedes que los ven día a día. Actualmente se está fomentando bastante lo que es la individualidad de cada persona. Ustedes verán que no todos sus alumnos son iguales. Unos les será mucho más fácil aprender pues matemática, a unos les será mucho mejor pues ver en la pizarra, otros necesitan más escuchar, más leer. Cada uno son individuales y ustedes tienen que tratar de captar cuáles pueden ser aquellos que tengan mayor riesgo. ¿Basado en qué? En lo que les voy a enseñar ahora. Fomentar el desarrollo de habilidades sociales que implican un juicio crítico para evitar las presiones que ejercen otros de sus compañeros entre sí. E informar sobre los riesgos de tener múltiples parejas sexuales. Se hizo un estudio, la Universidad Cayetano Heredia hizo un estudio en donde generó un módulo como un paquete de capacitación a la cual se empoderó a alumnos del 3er y 4.er año de secundaria. El trabajo consistía en la aplicación de un modelo de formación de promotores escolares en salud sexual y reproductiva, que consistía en lo siguiente: captaron alumnos de 3er y 4.er año de secundaria. Ahora, ¿cómo escogieron cuáles podían ser los promotores? Hicieron una encuesta entre todos sus compañeros y a todos les preguntaron cuál de sus compañeros era el que de repente notaban que tenía más influencia en el resto, en el que confiaban más, y fueron a esos, sugeridos por los mismos compañeros, a los que se les capacitó con estos módulos. Los módulos consistían en 4. Un módulo de educación de salud sexual, conociendo mi cuerpo, cómo prevenir un embarazo precoz y pensando en mi futuro. A un adolescente no solo le puedo enseñar anatomía, cuáles son sus riesgos y todo, sino le tengo que enseñar o le tengo que permitir soñar. Si ustedes generan o introducen esa semillita
en sus adolescentes, en sus alumnos, de que tengan un proyecto de vida a largo plazo, van a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Si tienen una jovencita que ustedes le permiten soñar, mira, ¿sabes qué? Eres buena en matemáticas, serías muy buena ingeniera, mira qué posibilidades, a ver, revisa, hay becas, si es que económicamente no pueden solventarse. Hay tantas posibilidades. Si le abren todo ese bagaje de posibilidades a una adolescente, ella cuando su pareja le diga, oye, tengamos relaciones, ella se va a poner a pensar, en este momento yo no puedo tener riesgo de infecciones, no puedo estar expuesta a un embarazo. ¿Por qué? Porque quiero ser esto. Ya se ha visto, empoderen a sus alumnos, háganlos soñar con un proyecto de vida y las cosas pueden cambiar tremendamente. Y se vio en el grupo en el cual habían recibido la capacitación y otro grupo en el cual no habían recibido, que los conocimientos incrementaban de un 8.8 a un 13.5. Ese es un cambio importantísimo, porque el hecho de que ya un adolescente sepa qué riesgos puede tener, va a ocasionar que él tome una decisión oportuna en ese momento de decir, ¿sabes qué? No. O bien no quiero tener relaciones, o bien inicié mis relaciones, pero ya no quiero tener más. O bien voy a cuidarme con el preservativo para evitar cualquier riesgo. Pero si no lo saben, están expuestos. Muchos de ellos ni conocen cuál es el preservativo. Entonces ustedes tienen que saber y darles toda esa información. ¿Cuál es la epidemiología del cáncer de cuello uterino? Actualmente es el segundo cáncer más frecuente en el mundo, que causa mayor mortalidad, pero en nuestro país es el primero. La gran mayoría de mujeres acá en nuestro país mueren por cáncer de cuello uterino. Aproximadamente a nivel mundial, miren, casi 500.000 de casos nuevos. De ese 500.000, prácticamente la mitad mueren, fallecen. ¿Por qué? Porque llegan en estadios avanzados. Pero de ese total de mujeres de casos nuevos, de que son casi 500.000, un gran porcentaje, casi un 87%, pertenecen a países en vías de desarrollo, en donde lamentablemente nos tenemos que incluir. Ahora, si tenemos un mapa de cáncer, un mapa mundial, vemos que las altas tasas, o sea, la gran mayoría de casos, se presentan en aquellos países que tienen esa coloración azul. Ahora, noten que nuestro país es de color azul. Y miren con quién nos estamos comparando, con África. África, en donde el grado de desnutrición es altísimo, en donde la pobreza es muy marcada, en donde las brechas entre los ricos y los pobres es abismal. Y miren con quién nos comparamos. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de México, de Brasil. ¿Qué está pasando entonces? Igual, si tenemos un mapa de mortalidad, nuestras mujeres están muriendo, como si fuera una mujer africana. Las mujeres africanas no tienen acceso a los servicios de salud. No hay. Los médicos a veces o mueren por atentados o mueren por VIH, porque se contagian de otras enfermedades. No hay facilidad del sistema inmunológico de esas mujeres, pues por desnutridas, por otras enfermedades, es muy bajo. Y con esas mujeres tenemos la mortalidad, la misma mortalidad. Sin ir muy lejos, si nosotros vemos una proyección, una estimación que hace la IARC, que es un instituto de cáncer que permite hacer los cálculos en el lapso de los años, en nuestro país va a ir incrementando. 2010, 2015, 40.000, 2020, 43.000. Si seguimos el camino por donde estamos yendo, vamos a seguir incrementando las posibilidades. Ahora sí, nos guiamos en el registro de cáncer de Lima, vamos a ver dónde están, en qué distritos están enfocados la gran parte o la gran mayoría de mujeres en las cuales se les encuentra este cáncer de cuello uterino y que fallecen. Una incidencia relativamente baja en San Isidro, Bellavista, San Borja, Miraflores, San Luis, Surquillo y San Miguel. ¿Quiénes tienen las más altas tasas? San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Callao, Caraballo, La Victoria, Lince, Villa María, Comas, Villa El Salvador del Agustino. Ahora estamos hablando de Lima, no les estoy hablando de una provincia o de repente de un poblado alejado. Acá tienen acceso a sistemas de salud, tienen su posta. ¿Por qué no van? ¿Qué es lo que sucede? Falta de conocimiento.
Ahora, el virus papiloma. Es necesario que conversemos y ustedes conozcan sobre este virus. El virus papiloma causa una infección a nivel del cuello uterino y su presencia es imprescindible para el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Este virus papiloma tiene expuestas en su superficie múltiples proteínas. Cada una va a cumplir una función diferente que van a permitir que este virus empiece a proliferar y se haga persistente en un cuello y ocasione lesiones precancerosas y finalmente un cáncer. Por lo tanto, este virus, cuando ingresa al cuello uterino, no tiene alguna forma o no ocasiona heridas y se penetra, no. En el cuello uterino tenemos una capa, un epitelio, véanlo como si fuera una pared hecha de ladrillos, para que el virus empiece a presentar lesiones premalignas, necesita entrar a la base de esa pared de ladrillos. Pero como les dije, el virus no tiene ninguna arma que le permita atravesar eso. Son lesiones o heridas ya persistentes o presentes en el cuello de la mujer, lo que permite que la exposición al virus ingrese y empiece a proliferar. Entonces, si tenemos una mujer que tiene flujos una y otra vez y que por tiempo no va a hacerse tratar o por una u otra causa no se va al centro de salud a hacer examinar, ese cuadro de cervicitis crónica o de infecciones vaginales persistentes, recurrentes, es un factor de riesgo para que el virus luego ingrese, se meta dentro de la célula, empiece a replicarse gracias a las proteínas que les mencioné antes, empieza a proliferar y empieza a generar nuevos virus que los va a insertar en las nuevas células que el epitelio del cuello va formando. Ahora, la infección por el virus papiloma es frecuente. ¿Quién generalmente es el portador? El varón. El varón no hace enfermedad. Es muy raro que haga enfermedad. Es necesario que ustedes conozcan que el virus papiloma hay 150 variedades, 150 tipos. De esos 150, 15 son los de alto riesgo. Esos 15 son los que pueden ocasionar cáncer de cuello uterino. Los otros ocasionan verrugas, condilomas, diferentes otras lesiones que no van a proliferar a cáncer. Entre esas tenemos el 6 y el 11, que son las más frecuentes en nuestro país y que quizás son los causantes de las verrugas genitales, los condilomas, entre otros. De los 15 que les comento de alto riesgo, los más frecuentes en nuestro país son el 16 y el 18. Esos son los que generalmente se encuentran en las pacientes con lesiones precáncer de cuello uterino. Ahora, las mujeres cuando iniciamos relaciones sexuales nos vemos expuestas al virus papiloma. Una gran mayoría, entre el 97% de mujeres, adquieren el virus con la primera relación. Pero estas mujeres infectadas, en el lapso del tiempo y en promedio en este grupo etario, desde menos de 20 hasta los 30 años, logran eliminar el virus. ¿Cuántas de ellas? En promedio un 90-95% eliminan el virus de forma espontánea. Es a partir de los 30 años en donde se ha visto que el virus puede tener una persistencia y ya la eliminación no es tan marcada como en estos primeros años. Ahora, el virus papiloma es imprescindible, tiene que estar en el cuello uterino para que nos dé cáncer, pero solo no puede. El cáncer es una suma de factores, ¿ya? Tiene que estar el virus papiloma, pero agregado al virus papiloma tienen que haber otros factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos? Tenemos factores de riesgo no modificables, es decir, que no podemos alterar o no podemos cambiar, como por ejemplo la herencia familiar. Si tenemos una línea, nuestra tía, la abuelita, nuestra mamá ha tenido cáncer de cuello uterino, es algo que no podemos cambiar. Podemos haber heredado esa predisposición, no podemos hacer nada con ello. Entonces son factores de riesgo no modificables. Otro es el género. Por ejemplo, como les dije, el virus papiloma puede estar en el hombre, pero también en la mujer. ¿Pero quiénes hacen cáncer? Las mujeres.
No podemos cambiar el hecho de ser mujeres, ni el riesgo que tenemos. Entonces, es un factor no modificable. Y coloqué aquí también la situación social, porque actualmente en nuestro país estamos viendo que el pobre sigue siendo pobre o más pobre, y los de clase media nos estamos volviendo pobres. No estamos mejorando, entonces a veces es un poco difícil pedirle, ¿no?, a la familia de un adolescente que sean, qué sé yo, que los papás trabajen más para que generen más ingresos. Es difícil, por eso quizás lo coloqué ahí como un factor de riesgo no modificable. Pero ahora tenemos los otros factores de riesgo que sí son modificables y que son más. Por ejemplo, la edad de la primera relación sexual. Un adolescente está en pleno desarrollo, sus órganos son inmaduros aún y ese cuello uterino mucho más. Si un adolescente inicia relaciones sexuales, la exposición al virus papiloma en un cuello inmaduro puede ocasionar que esta infección se haga persistente, por lo que se recomienda retrasar lo más que se pueda el inicio de las relaciones sexuales. Entonces, es un riesgo modificable porque se puede, ¿no es cierto? Eso sí podemos modificar mediante, qué sé yo, enseñarles a nuestras adolescentes, empoderarlas, como les dije, ellas pueden decidir iniciar relaciones sexuales después. Múltiples parejas sexuales. Cada pareja sexual carga una mochila. En esa mochila una variedad de gérmenes, una variedad de virus. Y si nuestra pareja tuvo múltiples parejas sexuales antes y estas múltiples parejas, es como si esa persona hubiera tenido relaciones con todo ese pasado, porque tiene toda esa exposición. Entonces, si tenemos una adolescente que inicia relaciones sexuales, y les hablo porque tengo muchas pacientes de ese tipo, que inicia relaciones sexuales a los 14 años y vienen a la consulta con 16 años teniendo 8 parejas sexuales. Entonces, yo les pregunto, tienes como 30 años más de vida reproductiva. Si hacemos un cálculo, ¿cuántas parejas más vas a tener? Y obviamente no se cuidaba. ¿Por qué? Porque el varón le decía que no era lo mismo el preservativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí entran la familia y ustedes. Muchas de esas jóvenes no saben ni qué es el virus papiloma, no saben ni qué riesgo pueden tener, pero con conocimiento pueden tomar decisiones, empoderarlas y decirle a su pareja no. O es con preservativo o no pienso tener relaciones. Otro factor de riesgo modificable son las deficiencias nutricionales. El estado inmunológico, nuestras defensas, son el ejército que nos permiten luchar contra cualquier infección. Y si hasta los 30 años es la caída o la eliminación del virus papiloma es bien marcada, es gracias a nuestras defensas. A esas defensas que logran eliminar en un 97% el virus papiloma. Entonces, es necesario que desde el niño, la adolescente, incluso desde el lactante, tengan una buena alimentación. Ya se está ponderando bastante, en el Ministerio de Salud están saliendo a aconsejar, a enseñar, a capacitar a los centros de salud que desde que está gestando, para el Ministerio de Salud, por ejemplo, un embarazo no dura 9 meses, dura 12 meses. ¿Por qué? 3 meses antes de que quede embarazada una mujer tiene que cuidarse, tiene que alimentarse. 3 meses antes se toma el ácido fólico, no cuando descubrí que estoy con retraso y recién ya me dan el diagnóstico y mi hijo ya tiene pues ya 4 semanas, está ya casi formado. Es por eso que se inicia antes. Y para tomar y empezar a cuidarse antes, tiene que ser una mujer que decida con su pareja tener hijos, no que venga pues al azar, ¿no? Como muchas jóvenes que quedan embarazadas y sin haberlo planificado. La anticoncepción hormonal oral. Se ha visto un alto riesgo de asociación al consumo discriminado de anticonceptivos. La anticoncepción hormonal se recomienda no usar más de 5 años seguidos. Muchas inician en el centro de salud, les dan sus anticonceptivos y luego continúan hasta con las ampollas medicándose ya en la farmacia. Muchas tienen 10, 15, 20 años. Incrementa su riesgo de cáncer, no solo de cáncer de cuello uterino, de mama también. Entonces, tenemos que estar conscientes que la planificación debe ser responsable. Debo usar un tiempo determinado y luego descansar. Y luego, si quiero, reinicio con mis pastillas, pero no es seguido más de 5 años. La paridad, más de 5 embarazos a término. ¿Por qué? Durante el parto, el cuello se estira, se lesiona, se fragmenta. Y ustedes ya saben que se necesita esas fragmentaciones, esas lesiones para que el virus ingrese. Hay más riesgo
cuando hemos tenido más de 5 partos. Hay muchas familias que tienen varios hijos. Entonces, si de repente ese enfoque, ustedes tienen escuela de padres, pueden llamar a los padres, están empoderados en eso. Si ustedes le mandan una esquela a los padres que ustedes detectan con riesgo, pueden hacer incluso la derivación al centro de salud. Tienen que empoderarse ustedes también, tienen muchas armas disponibles y que quizás ustedes no las usan. El docente es indispensable en la formación, no solo de un adolescente, de un niño, sino también la influencia que ustedes pueden tener en ese hogar. El estado inmunológico, como les decía, el tabaquismo, el fumar incrementa el riesgo de cáncer, es una toxina, no solo cáncer de pulmón. El tabaco, el consumo de tabaco incrementa el riesgo de 34 tipos de cánceres, entre ellos el de cuello uterino. Y obviamente las coinfecciones. Por ejemplo, el hecho de tener infecciones por clamidia, cuando a veces hay algunas parejas que no son monógamas, que a veces el varón tiene otras parejas y la mujer está una y otra vez infectada. Esas coinfecciones, por el hecho de generar procesos inflamatorios, permiten el ingreso con mayor facilidad del virus. Se hizo un estudio para tratar de entender cuáles eran los factores asociados al cáncer de cuello uterino en una población joven de estudiantes de Lima. Lo que se hizo fue recolectar Papá Nicolaos y la detección del virus papiloma en un grupo de 321 jóvenes que pertenecían, la mitad de ellos a un instituto tecnológico y la otra mitad a 2 universidades de Lima. En ellos se evaluó y se obtuvo que en promedio el inicio de relaciones sexuales promedio era de 21 años, oscilaban desde los 18 hasta los 26 años, pero estamos hablando de jóvenes que están llegando a la educación superior, o sea, un instituto o universidades. Pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes que lamentablemente salen del colegio y inmediatamente por razones económicas de la familia tienen que trabajar? ¿No es cierto? Entonces, ese tipo en esa población no se ha hecho estudios, población en la que de repente no sigue estudios, no sigue superándose y en donde de repente el inicio de relaciones sexuales fue a temprana edad. Se vio que el número de parejas promedio era de 2.3, con un rango que iban desde 1 hasta algún joven que tuvo hasta 20 parejas. 1 de cada 5 reportaron haberse realizado el Papá Nicolau alguna vez. ¿Ya? 29% de ellas obtuvo el resultado del Papá Nicolau normal, solo 29, el resto fue anormal. Y el 68% nunca fue a recoger el resultado. Entonces, de nada sirve tomarse un Papá Nicolau si uno no va a recoger el resultado, si uno no sigue sus controles. Dentro de los datos obtenidos en este estudio, se vio el inicio de las relaciones sexuales promedio de 18 hasta los 26 años, que la edad de la primera relación fue en gran mayoría pasados los 18 años. Pero esto es quizás lo que quisiera recalcar más, el uso del preservativo. La gran mayoría, 161, lo usaba a veces. Un 23 nunca lo usaron y los que sí usaron fueron muy pocos. Entonces, es importante estos estudios, lo que nos permite evidenciar en nuestro país. Tenemos que hacer un análisis situacional, ver cómo están nuestros jóvenes. Porque ese joven, esa mujer que adquiere el virus papiloma a temprana edad, a los 45, 50 años, cuando después de ya tener sus hijos de 12, 15 años, recién decide, me voy a hacer mi control. Se toma su Papá Nicolau y ahí es cuando encontramos las cosas muy avanzadas. La edad de inicio promedio en nuestro país es los 13 años. A los 13 años es el promedio de edad de inicio de relaciones sexuales. Eso quiere decir que esos jóvenes, a partir de los 10 años, ya tienen conocimientos sobre el sexo, sobre los genitales, sobre diferentes cosas. Y a los 13 años decidieron iniciar relaciones. En el Perú, el 14.6% de jóvenes entre los 15 y 19 años o están embarazados o ya tuvieron un hijo en algún momento. Entonces, es un porcentaje alto. Y probablemente esas jóvenes, el segundo embarazo va a ser casi inmediato. Entonces, es necesario que ese adolescente tenga una influencia, sí, de la familia. Son los padres los que
los responsables de la formación de esos niños, de esos adolescentes. Pero un análisis que hizo un psicólogo fue que una de las causas de los problemas de comunicación entre padres e hijos hoy en día está en que los jóvenes prefieren 1000 veces estar más tiempo conectados a Internet que a participar en actividades de la familia. Antes no conversaban mucho porque los papás no tenían tiempo, ¿no? Ahora son los chicos los que no quieren conversar. ¿Pero culpa de quién es? De los padres. He visto muy pequeñitos de 8 o 9 años con la tablet, con celular. Y no me dejarán mentir, de repente ustedes lidian ahí en la clase, oye, apaga eso, que no lo traigas al colegio, ¿no es cierto? Pero ¿quién le dio ese celular? Los padres. Y luego se quejan de que no, se sienta a la mesa y está solo ahí con el celular. Tiene que haber más comunicación, porque son los padres los que tienen que enseñar lo básico. Ahora, ¿cuál es el principal factor de riesgo? La falta de toma de Papá Nicolau. Ustedes han visto que la infección se da. Todas hemos estado expuestas en algún momento de nuestra vida. Nuestro estado inmunológico, nuestra capacidad de eliminarlo es alta. Hasta los 30 años se elimina en el promedio entre 6 meses a 2 años, el 97%. El corto porcentaje que tiene la infección persistente, si se tomaran un Papá Nicolau en su vida, detectaríamos de forma precoz y evitaríamos el cáncer. Entonces, exposición al virus vamos a tener. La idea es que nuestras jóvenes inicien tarde las relaciones, para que ese cuello pueda eliminar esa infección con total capacidad. Pero si, bueno, decide tener relaciones sexuales, que lo haga con preservativo, y si aún no lo hace así, esto es lo determinante, que se tomen su Papá Nicolau. El Papá Nicolau permite encontrar las lesiones de forma precoz y nos permite tratarlas para que no llegue a un cáncer. Ahora, en Estados Unidos tenían tasas altísimas, al igual que nosotros, de cáncer de cuello uterino. Ellos se dieron cuenta que en promedio de 10 mujeres, 7 nunca se habían tomado un Papá Nicolau. Así que decidieron hacer. No decidieron, aumentar el tratamiento de las pacientes con cáncer. No, decidieron que toda mujer debe hacerse su Papá Nicolau. Eso fue lo clave. Eso se dieron cuenta que era en donde estaban fallando. ¿Y por qué? El virus papiloma entra, ocasiona una infección y es la persistencia en el tiempo de esa infección la que va a ocasionar el desarrollo de las lesiones premalignas. Entonces, tenemos células normales en las cuales tienen una infección por el virus papiloma. Es aquí en donde entra el Papá Nicolau para ser determinante y encontrar las lesiones antes de que fueran un precáncer o un cáncer. Entonces, los americanos decidieron enfatizar más en su primer nivel de atención, en sus centros de salud y decidir que todas las mujeres debían tener su Papá Nicolau. ¿Y qué consiguieron? Que la mortalidad del cáncer de cuello uterino bajara. Consiguieron que en los años, miren, de lo que tenían tasas altísimas de cáncer de cuello uterino, sus mujeres morían con cáncer de cuello uterino, simplemente con el control del Papá Nicolau, enfatizando que por lo menos todas las mujeres tuvieran un Papá Nicolau en su vida, consiguieron controlar. Entonces, ¿se puede mejorar la situación? Sí se puede. Sí se puede. ¿Cuál es la historia natural de la infección por el virus papiloma? Si consideramos que una mujer joven inicia relaciones sexuales entre los 13, 14, 15 años, adquiere la infección por el virus papiloma, logra eliminar la gran parte y hasta los 30 años la eliminan. Pero hay un porcentaje de mujeres que desarrollan una persistencia de la infección. Es en ellas en donde en promedio entre los 30 y 45 años empieza el desarrollo o los cambios tipo precáncer, para que alrededor de los 50 años empiece ya el cáncer. Entonces, ¿hay tiempo o no hay tiempo? Sí hay tiempo. El virus entra en un cuello normal. La infección, gran parte desaparece. Lesiones precancerosas de tipo NIC1, NIC2 o NIC3 que no son cáncer, tardan en evolucionar entre 10 a 15 años. Ahí
Si se toma un Papá Nicolau, lo encontramos y tratamos. Pero si esa mujer nunca se acerca a un centro de salud y no se toma ese Papá Nicolau y se acerca ya cuando los hijos la traen, porque mi mamá nunca se ha hecho un chequeo, la traen a los 50 años, encontramos cosas desastrosas. Entonces, hechos que ustedes tienen que llevarse importantes. La infección por el virus papiloma es la infección de transmisión sexual más frecuente y se logra eliminar en un 90% de forma espontánea. ¿En cuánto tiempo? Entre 6 meses a 2 años, la gran mayoría de mujeres. Algunas se extienden un poco más, 3, 4, pero lo logran eliminar. La principal forma de transmisión es a través de las relaciones sexuales. La principal. Hay otras formas, pero el porcentaje es mínimo. La principal es la forma de transmisión sexual. El portador no solo es hombre, no solo es el hombre, es el principal, pero las mujeres también. A veces somos las que luego arrastramos el virus papiloma de que lo hemos obtenido de una pareja y tenemos otra pareja sin cuidarnos, sin habernos controlado y estamos diseminando el virus. Pero el varón es generalmente el portador. La evolución hasta llegar al cáncer de cuello uterino tarda entre 10 a 15 años y en etapas previas presenta lesiones premalignas que se pueden detectar de forma precoz. Tenemos un tiempo de 10 a 15 años. Entonces es imposible que tratemos de justificarnos en que no hemos hecho nada porque, qué sé yo, soy padre y madre de mis hijos, yo las entiendo. Pero ¿qué pasa luego siendo padre y madre de esos hijos si es que le da cáncer? Y como viene en etapas avanzadas, fallece. ¿Cómo se quedan esos hijos? Entonces, es un día que tienen que ir a su centro de salud y tomarse el Papá Nicolau. Y otro día para recoger el resultado. Las lesiones NIC1, NIC2 y NIC3 no son cáncer. Lamentablemente, existen pues múltiples centros particulares que quizás para muchos es de fácil acceso porque no hay citas, la consulta es muy barata, y ya ustedes sabrán más o menos de qué lugares son, no pienso dar nombres, hay varios. Lo que hacen es, la mujer sale con NIC1, ustedes ahora ya saben, ¿el NIC1 es cáncer? No. ¿Le va a dar cáncer en 1 año? ¿En 5 años? ¿En 8 años? Ya. En esos lugares le dicen que tiene cáncer, principios de cáncer. Les sacan dinero con biopsias, les queman, les cauterizan, las asustan y así llegan acá. Pero si una mujer tiene conocimientos y sabe, me sale un NIC1, estoy tranquila. Me voy a hacer mi control a los 6 meses a ver si persiste. Si no, probablemente lo eliminé. Si nosotros seguimos viviendo en la ignorancia de no saber, lamentablemente vamos a seguir expuestos a los engaños que quizás otros colegas, por la parte privada, se empiezan a hacer con las pacientes. La mejor prevención es la educación y el tamizaje. Es importantísimo que desde pequeñitos, ustedes ya saben ahora, ya están pensando en tener relaciones a los 13 años. Entonces, desde los 10 años tienen que enseñarles anatomía y salud sexual. Ya no puede ser un tabú, ya no puede ser, ya no podemos tener miedo. Organicen una escuela de padres, empoderen a esos papás. Tengo muchas mujeres que tienen hijas mujeres, pero no saben ni dónde queda su vagina. Piensan que por la vagina se micciona. Y no saben que las mujeres tenemos 3 orificios. Uno para miccionar, uno que es la vagina, que es por donde nacen nuestros hijos y se tienen relaciones, y el ano. No lo saben diferenciar, no saben que existe. Entonces, aunque no lo crean, es así. Entonces, enséñenles también a los padres. ¿Por qué? Porque quizás ustedes pueden tener acceso a uno de los hijos, pero ¿y a los otros? O los que están en formación. Entonces, cambien las cosas, se puede hacer. Y el tamizaje, incentiven a que los padres tengan acceso a los centros de salud. Ahora, la prevención entonces del cáncer de cuello uterino se debe hacer mediante el planteamiento e implementación de acciones en base a los conocimientos que ustedes el día de hoy están adquiriendo en los diversos tipos de cánceres más frecuentes que existen en nuestro país. Por lo tanto, la detección de las lesiones preinvasoras es la forma adecuada
de prevenir el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Lo ideal es empoderar a nuestros estudiantes, haciendo énfasis en el autocuidado de su cuerpo, con la finalidad de retrasar el inicio de las relaciones sexuales y evitar la mayor exposición. Porque si ya tiene relaciones con su primer enamorado, y obviamente no va a ser el amor de su vida, como yo les digo a muchos de mis adolescentes, hasta ellas se ríen. Les digo, ¿es el amor de tu vida? No, doctora, me dicen. O sea que, ¿cuántos más vas a tener? Y con todos inmediatamente tienen relaciones. Entonces, tienen que cambiar el chip de esas adolescentes y de los varones también. Respetarse a ellos y respetar a su pareja. Ellos también, porque pueden adquirir otras infecciones que su misma pareja. Si ya ese adolescente tuvo 4 parejas, el riesgo de ese varoncito es que pueda adquirir otras cosas. Y ahora estamos hablando de cáncer de cuello uterino y virus papiloma, pero la hepatitis B, que también tiene riesgo de cáncer de hígado, el VIH, la misma tuberculosis genital. Entonces, tienen que preparar a sus adolescentes, tienen que empoderarlos en saber respetarse, en respetar a su pareja. Y de esa forma vamos a generar cambios. De esa forma nuestros índices tienen que bajar. Es por eso que este curso tiene tanta relevancia. Y ustedes, por iniciativa propia, de repente por su propio gel, han sido escogidos para llevarse ese conocimiento y sembrar semillas en cada uno de sus adolescentes o de sus alumnos, desde lo más pequeñitos que puedan hacer. Entonces, si de repente dentro del centro educativo han venido uno solo, pues que haga la réplica de todo esto. Tiene que eso informar a todos los docentes. Tengo incluso, y les cuento un caso de una jovencita, 15 años, que vino y me consultó. Doctora, ¿es verdad que si tengo relaciones sexuales a mi edad, luego el útero se me hace como pasita? Yo le digo, ¿pero de dónde sacas eso? Mi profesor me dijo. Entonces, yo no quiero pensar que ese docente no sepa sobre eso, ¿no es cierto? Quiero pensar que ese docente tuvo temor en tocar ese tema con ella. Eso quiero pensar. Si es así, ustedes no pueden vivir atemorizadas con eso. ¿Por qué? Porque esa jovencita recurrió a su profesor esperando un consejo, una guía. Y ustedes todos van a estar expuestos en algún momento. Entonces no pueden tratar de esquivar esa responsabilidad. Cuando el adolescente o la adolescente los escoge y les hace esa pregunta, tienen que estar preparados para responderle. Que lo ideal es que no se exponga a esos riesgos. Los hijos son la cosa más maravillosa del mundo, pero cuando llegan a la edad que deben llegar. A los 15 años es como que una guagua tiene otra guagua, ¿no? No puede. Y generar ese incentivo, ¿no? Pero mira, tú eres buena en esto, podrías estudiar lo otro. Permítanles soñar a sus alumnos. Si ustedes hacen eso, van a cambiar muchas cosas. Y las altas tasas que tenemos por mortalidad y por casos nuevos de cáncer de cuello uterino van a disminuir. Entonces, no solo es trabajo del médico, de los obstetras, no, pues es que seguro no chequean, no hacen sus papanicolaos. Ahora les estamos pasando la pelota a ustedes. Es tiempo de que ustedes también estén inmersos en esto. Salud no solo es trabajo del Ministerio de Salud, es un trabajo intersectorial. Todos los ministerios deben intervenir. Y ya habrán visto en la charla de cáncer gástrico. ¿Cuál es lo indispensable? Que todos tengan agua. ¿Cómo les enseñamos el lavado de manos a los jóvenes si cuando los pobres regresan a su casa no hay agua? Entonces, las cosas tienen que cambiar y eso es lo que queremos hacer con este curso.